Hare Krishna, bienvenidos a todos a un nuevo encuentro, a una nueva lectura del Bhagavad Gita, tal como es, para ISKCON Buenos Aires. Gracias a todos por estar presentes, los que estén del otro lado, los que vean después esta lectura, esta conversación. Gracias a Chitrak por invitarme. En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de, vamos a leer el verso 16 del capítulo número 6. Seguimos con el capítulo de Dhyana Yoga, que es el capítulo del yoga de la meditación. Bueno, mi nombre es Deva Brata Das y agradezco mucho la invitación. Obviamente es un privilegio poder hablar del Bhagavad Gita. Así que Prabhupada dice que cualquier persona que, el señor Chaitanya dice en el Chaitanya Charitamrita, que si nosotros entendemos al que sea un poco, o podemos compartir un poco el Bhagavad Gita, hasta personas tan insignificantes como yo puede quizás decir algunas cuestiones básicas para conectarnos con esta sabiduría trascendental. Y más si compartimos los pensamientos de Srila Prabhupada, el devoto puro, de la manera más genuina posible, sin nuestra interpretación mental, porque no estamos cualificados para hacer ningún tipo de interpretación, por lo menos en mi caso. Así que cualquiera de nosotros puede compartir esta filosofía trascendental a todas las personas que estén a nuestro alcance, porque realmente es muy beneficioso. Así que gracias a todos, gracias a Chitrak por la invitación, a todas las personas de la comisión del templo de ISKCON Buenos Aires. Espero que se esté escuchando bien, que se esté viendo bien. Así que voy a cantar un poquito el Jayo Radha Madhava para purificar la atmósfera. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopishana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jai Srila Prabhupada, gracias a los que estén presentes viendo.
Ahí está Dami Medina, creo. Kesha Barram. Hare Krishna Prabhu, se escucha bien, muchas gracias. Y María Claudia Martínez Champacalata de Vidasi, gracias. Bueno, vamos a empezar con la lectura del Bhagavad Gita, capítulo número 6, verso 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo número 6, Dhyana Yoga, el yoga de la meditación. Verso 16. Traducción y significados por Srila Prabhupada. Vamos a leer el sánscrito, luego la traducción palabra por palabra, el verso completo y el significado. Nati ashnatas tu yogosti. Na chaikantan anashnataha, na chati swapna shilasya, shagrato naiva charshuna. Nati ashnatas tu yogosti, na chaikantan anashnataha, na chati swapna shilasya, shagrato naiva charshuna. Traducción palabra por palabra. Na, nunca. A ti, demasiado. Ashnata, de aquel que come. Tú, pero. Yoga, vinculándose con el Supremo. Asti, hay. Na, ni. Cha, también. Ekantam, excesivamente. Ashnanata, abstenerse de comer. Na, ni. Cha, también. A ti, demasiado. Swapna shilasya, de aquel que duerme. Shagrataha, o alguien que se desvela demasiado. Na, no. Eva, jamás. Cha, y. Arjuna, o Arjuna. El que está hablando aquí es Krishna, dice el verso completo. No hay ninguna posibilidad de convertirse en yogi o Arjuna si se come demasiado o se come muy poco, ni si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente. Significado. A los yogis se les recomienda aquí regular la dieta y el sueño. Comer demasiado significa comer más de lo que se requiere para mantener el cuerpo y el alma juntos. No es necesario que los hombres coman animales, porque hay una amplia provisión de granos, verduras, frutas y leche. Según el Bhagavad Gita, se considera que esos alimentos sencillos se encuentran bajo la influencia de la modalidad de la bondad. La carne es para aquellos que están bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia. En consecuencia, aquellos que se dan a comer carne, a beber, a fumar y a comer alimentos que no se le han ofrecido primero a Krishna, habrán de sufrir reacciones pecaminosas por el hecho de comer únicamente cosas contaminadas. Bunchate tetu agam papa ye pachanti atma karanat. Todo el que come para placer de los sentidos o que cocina para sí mismo y no le ofrece su comida a Krishna, solo come pecado. Aquel que come pecados y que come más de lo que se le ha asignado, no puede ejecutar un yoga perfecto. Lo mejor es comer únicamente los remanentes de la comida que se le ofrece a Krishna. Una persona en estado de conciencia de Krishna no come nada que no se le haya ofrecido primero a Krishna. De modo que solo la persona consciente de Krishna puede lograr la perfección en la práctica del yoga. Y aquel que artificialmente se abstiene de comer, elaborando su propio proceso de ayuno,
tampoco puede practicar yoga. La persona consciente de Krishna observa ayunos, tal como se recomienda en las escrituras. Ella no ayuna ni come más de lo necesario, y en virtud de ello está en capacidad de ejecutar la práctica del yoga. Aquel que come más de lo necesario va a soñar mucho mientras duerme, a raíz de lo cual tendrá que dormir más de lo necesario. No se debe dormir más de 6 horas al día. Aquel que duerme más de 6 horas de las 24 del día, sin duda que está influido por la modalidad de la ignorancia. Una persona influida por la modalidad de la ignorancia es perezosa y propensa a dormir mucho. Esa clase de personas no pueden hacer yoga. Ahí termina el significado de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Om Agyana Timirandasya Yananjana Yalakaya Chakshurum Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha. Yo he nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanuma Prashak Swami Tiramine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tiramine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivas Adigaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, entonces vamos a repetir el verso. Es el número 16 del capítulo 6, Dhyana Yoga, el yoga de la meditación. No hay ninguna posibilidad de convertirse en yogi o Arjuna si se come demasiado o se come muy poco, ni si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente. Muy bien. Entonces este es un verso dentro del contexto que se está presentando, Krishna está presentando en este capítulo número 6, el tercero de los tipos de yoga que vienen correlativos. Ya se presentó en el capítulo número 3 el Karma Yoga, el yoga de la acción o la acción en ofrenda a Krishna. En el capítulo número 4 Krishna, que se llama el conocimiento trascendental, el capítulo número 4 se presenta un poco más lo que se conoce como el Jnana Yoga. El Jnana es el conocimiento, entender las cosas, absorber el conocimiento que nos dan las escrituras, por ejemplo, para poder entender a Dios. Eso es lo que le da el sentido de yoga. Si no estudiamos las escrituras con un sentido de querer, de la voluntad de entender a Krishna, no hay yoga. Si lo hacemos con en otro sentido o con otra intención, no hay yoga, sino puede haber otras motivaciones. Pero lo que le da el yoga, tanto al karma como al jnana, es hacerlo para poder obtener, en fin de cuentas, la perfección de la vida humana, que es la unión con Krishna, el estado de conciencia de Krishna. Y luego del Jnana Yoga viene el capítulo número 5, que es una sumatoria de lo que es realizar la acción en ofrenda, Karma Yoga, más hacer el conocimiento en ofrenda a Krishna, Jnana. El capítulo número 5 se llama Acción con conciencia de Krishna. Es más profundo esa acción en el sentido de saber quién es el depositario de todo. Por eso al final del capítulo 5 Krishna está hablando de entenderlo a él como el dueño de todo, como el disfrutador supremo, como el amigo de todas las entidades vivientes. Esa conciencia de Krishna se está dando ya al final del capítulo número 5. La conciencia de Krishna bien clara. ¿Qué es lo que Krishna quiere para las entidades vivientes?
Y luego en este capítulo número 6, Krishna explica el yoga de la meditación, que a veces se lo conoce como Ashtanga Yoga. El Ashtanga, Ashta, significa 8. Son los 8 pasos, las 8 angas, que es un proceso, se dice, mecánico para la elevación de la conciencia. Este proceso mecánico, esta escalera del Ashtanga Yoga culmina en el Samadhi, que es el estado de trance espiritual, reconexión con Dios. Y empieza este Ashtanga Yoga. Este Ashtanga Yoga empieza por los 2 primeros pasos, se conocen como Yama y Niyama, que se entiende como aceptar todo lo que es favorable para nuestro progreso espiritual y rechazar todo lo que es desfavorable para nuestro progreso espiritual. Entonces, en este capítulo número 6, que es el yoga de la meditación, se dan muchos, es un poco técnico, se dan bastante consejos, digamos, para la persona que va a practicar el yoga de la meditación. Pero al finalizar este capítulo número 6, en los últimos versos, Arjuna va a cuestionar este yoga. Le va a decir a Krishna que le parece que es muy difícil el control de la mente, que controlar, hay un famoso verso que Arjuna dice, controlar la mente es más difícil que controlar el viento. Y Krishna le da la razón, además. Krishna le dice, sí, es verdad, es dificilísimo controlarla, es prácticamente imposible controlar la mente, pero Krishna dice, sí puede hacerse con la debida práctica y el desapego. Pero al final del capítulo número 6, de este que estamos ahora, Krishna va a decretar cuál es el más elevado de los yogis, para empezar luego el segmento de los capítulos que van del 7 al 12, que es la parte más jugosa, más sabrosa del Bhagavad Gita, que es el Bhakti Yoga. Entonces, el último verso del capítulo número 6, Krishna declara, ¿quién es el más elevado de todos los yogis? Entonces volvemos a decir, se estuvo hablando del Karma Yoga, del Jnana Yoga, del yoga del conocimiento. Ahora, en este capítulo 6, se habla del Dhyana Yoga, la meditación. Y al final del capítulo 6, Krishna dice, en el verso 47, ¿cuál es el yogi más elevado? ¿Y cuál es el yogi más elevado? Dice Krishna, y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga. Y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión, dice Krishna. Entonces la opinión de la suprema personalidad de Dios no es una opinión falible, como la que nosotros a veces decimos, yo opino esto, el otro dice opino aquello, que somos personas que estamos sujetos a 4 tipos de defectos, de imperfecciones. La suprema personalidad de Dios no está sujeta a esas imperfecciones, por eso cuando Él dice, esta es mi opinión, es un decreto que nosotros debemos aceptar. Entonces el yogi más elevado es el devoto, en resumen. Pero bueno, en estos versos, volviendo un poquito al contexto de donde estamos ahora, se están dando algunas técnicas y algunos consejos para los yogis, no solo los Ashtanga yogis, sino para todos nosotros también. Yogi significa en un sentido amplio de la palabra, un trascendentalista, una persona que está tratando de conectarse, una persona que está tratando de unirse a Dios. Entonces, cuando uno está tratando de hacer cualquier cosa, tiene que seguir ciertos requisitos. En cualquier ámbito de la vida que uno quiera avanzar, tiene que seguir ciertas reglas. No podemos actuar de manera libremente. Por ejemplo, si yo quiero ser un buen jugador de fútbol,
Por decir un ejemplo, si yo no me entreno, por más talentoso que sea, si yo no regulo mi alimentación, si yo no regulo mi sueño, es probable que no triunfe en la carrera. De la misma manera, en este proceso de yoga, de reconexión con Dios, necesitamos ciertas actitudes y hacer ciertas purificaciones, tanto del cuerpo burdo como del cuerpo sutil. Entonces, como el ABC del entendimiento espiritual y de la comprensión del alma y el cuerpo, para poder entender la situación en la que está la entidad viviente en este mundo material, Krishna explicó en el capítulo número 2 que el alma, el ser, nosotros, estamos cubiertos por un cuerpo material. En el paso por este mundo material, para poder llegar a la máxima perfección, que es volvernos expertos en el yoga o lograr la perfección en la vida espiritual, necesitamos un proceso, como decía recién, que acá en este capítulo 6 se nos da algunos consejos que son muy útiles para nosotros. En el verso del día de hoy, como dice Prabhupada al comienzo del significado, dice que se nos recomienda, dice al yogi, se le recomienda regular la dieta y el sueño. Acá hay 2 puntos de los cuales se habla, que es cómo comer, qué comer, la ciencia del comer y la ciencia del dormir, la ciencia del descanso. Entonces para dar un pequeño comentario acerca de este verso, me basé un poco en un libro muy importante, que muchos lo conocen, ¿no? De Rupa Goswami, que es el Upadeshamrita, que aquí lo tengo, que es un libro muy importante para todos los practicantes del Bhakti Yoga, porque nos da unas instrucciones para poder avanzar en el sadhana, en el Vaidhi Sadhana Bhakti, en la práctica, poder ir gradualmente liberándonos de todos los impedimentos que no nos permiten estar en un estado de conciencia de Krishna. Ahora, en este momento de la vida, nosotros estamos inconscientes de Krishna, la mayoría. Entonces necesitamos un proceso para poder volvernos conscientes de Krishna. Y en este Upadeshamrita, que también se llama el néctar de la instrucción, que es la traducción que hizo Srila Prabhupada, por ejemplo, en el prefacio es muy importante lo que se dice. Prabhupada dice, en el prefacio del Upadeshamrita dice, el primer deber en todos los asuntos espirituales es controlar la mente y los sentidos. A menos que uno controle su mente y sus sentidos, no podrá avanzar nada en la vida espiritual. Todo aquel que se encuentra en este mundo material está absorto en las modalidades de la pasión y la ignorancia. Uno debe ascender al plano de la bondad, Sattva Guna, siguiendo las instrucciones de Rupa Goswami, y entonces le será revelado todo lo relativo a cómo avanzar más. Entonces, este Upadeshamrita, ya Prabhupada nos está diciendo para qué nos sirve, para poder como mínimo elevarnos de la modalidad de la ignorancia y de la modalidad de la pasión a la modalidad de la bondad. Aquí en este verso también Prabhupada habla, cuando está hablando del tipo de alimentos que nosotros podemos ingerir, de que hay alimentos en la modalidad de la ignorancia, alimentos en la modalidad de la pasión, alimentos en la modalidad de la bondad. Se recomienda al practicante de yoga en general, en realidad se recomienda a cualquier persona, pero bueno, uno podría decirse, una persona que no quiere elevarse espiritualmente no se deja llevar por ninguna regla, ninguna regulación, actúa de manera
caprichosa, hace lo que quiere, ¿no? Lo que le dictan sus sentidos. Pero una persona que está, esa es la diferencia con un trascendentalista, una persona que quiera avanzar en la vida espiritual, va a dejarse regir por una autoridad. En el caso nuestro, nosotros nos regimos por el Bhagavad Gita y en este caso por el Upadeshambrita, que son las enseñanzas de Rupa Goswami, un acharya de los Gaudiya Vaishnavas, nuestra escuela. Entonces, el Upadeshambrita y este verso del Bhagavad Gita del día de hoy nos tratan de elevar nuestra conciencia desde el plano de la modalidad de la ignorancia y la pasión a la modalidad de la bondad. En el primer verso del Upadeshambrita se habla de el control o tolerar los impulsos de seis sentidos, entre los que se encuentran los impulsos de la mente, los impulsos de la ira, los impulsos de la lengua, que es un tema que nos incumbe el día de hoy, la lengua, el comer, el estómago, el órgano genital. Y el habla, ese Bacho Begam. El verso dice, Bacho Begam manasa kroda Begam, Shihua Begam udaropasta Begam, Etam Begam yo bisajeta dira, Sarvan apiman pritibin sa shishyat. Y en este verso dice, vamos a leerlo, la traducción al español, que dice, la persona ecuánime que puede tolerar el impulso de hablar, las exigencias de la mente, la influencia de la ira y los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital, está capacitado para ser discípulos en todo el mundo. Entonces aquí en este primer verso de este Upadeshambrita, que tiene 11 versos, en este primer verso se da una referencia de la importancia de volverse lo que se conoce como un Goswami. Un Goswami o un Swami es aquel que es amo de sus sentidos, que no es esclavo de sus sentidos o que está que sus sentidos están descontrolados, sino que él es amo, ha tomado el control. Y ese es un poco nuestro proceso. Nuestro proceso también es volvernos controlar nuestros sentidos. Pero bueno, para el Bhakti Yogi o para el devoto, el proceso de control de los sentidos se da de manera automática por la gracia de Krishna. Nosotros tenemos que servir al Señor y de manera automática nosotros nos vamos a volver cualificados para poder controlar los sentidos. Aquí en este verso del Upadeshambrita, Shihua Begam udaropasta Begam significa tolerar los impulsos de la lengua y del estómago. Y con respecto a esto, Srila Prabhupada explica en el significado de este verso número 1 del Upadeshambrita. Dice, en lo relativo a los impulsos de la lengua, todos experimentamos que la lengua quiere comer platos sabrosos. Generalmente no debemos permitir que la lengua coma lo que quiera, sino que debemos controlarla dándole prasada. Prasadas son alimentos ofrecidos a Krishna con amor y devoción. La actitud del devoto es la de comer únicamente cuando Krishna le dé prasada. Esta es la forma de controlar el impulso de la lengua. Uno debe tomar prasada a horas fijas y no debe comer en restaurantes ni dulcerías solo para satisfacer los caprichos de la lengua o del estómago. Si nos aferramos al principio de únicamente comer prasada, será posible controlar los impulsos del estómago y de la lengua. Entonces aquí este significado del verso número 1 del Upadeshambrita viene muy en concordancia con el verso del día de hoy, donde Prabhupada
al hablar de la comida, al hablar del alimento, va pasando desde del aspecto de comer, de no comer alimentos que estén influenciados por la modalidad de la ignorancia, como es la carne, y también ingerir otras sustancias que están en la modalidad de la ignorancia, como son el alcohol, algunos tipos de drogas, sino alimentarnos en la modalidad de la bondad, que son los alimentos como granos, legumbres y lácteos. Entonces está muy de la mano este significado del Upadeshambrita, el verso número 1, con este verso del día de hoy. Y continuando este significado del verso número 1 del Upadeshambrita, se habla de que controlar la lengua es muy importante porque los sentidos, se dice que, esto lo dice Bhaktisiddhanta Sarasvati en el comentario también del Upadeshambrita, de los que están en línea recta, que son la lengua, el estómago y el órgano genital, controlar la lengua es muy importante porque es determinante con respecto al control de los otros dos. Ahí se dice, en el significado del Upadeshambrita, dice: las exigencias del cuerpo pueden ser divididas en 3 categorías: las exigencias de la lengua, del estómago y del órgano genital. Se puede observar que estos 3 sentidos están situados físicamente en una línea recta en el cuerpo y que las exigencias corporales comienzan con la lengua. Si uno puede restringir las exigencias de la lengua, limitando las actividades de ésta al proceso de comer prasada, entonces podrán controlarse automáticamente los impulsos del estómago y del órgano genital. Y Prabhupada, en este significado, lo quería traer todo esto porque hay tanta riqueza en los libros de Srila Prabhupada en general, y en todo lo que nos dieron los acharyas, que no quería dejar de tomar un ratito. Acá Prabhupada cita una canción de Bhaktivinoda Thakur que nosotros cantamos mucho, antes de tomar prasada, cuando estamos reunidos con los devotos, que tiene un significado muy, muy profundo cuando uno lo ve. La canción dice, entonces Prabhupada dice, en relación con esto, Srila Bhaktivinoda Thakur dice: Sharira Vidyashal, Shadendriya Tajekal, Shive Pele Vishaya Sagare, Taramadi Shihwati, Lobamoy Sudurmati, Take Sheta Katina Samsare, Krishna Vada Dayamaya, Karivare Shihwa Shaya, Swaprasada Anna Dilobai, Sayambrita Kao, Radha Krishna Gunagao, Premedaka Chaitanya Nitai. La traducción de la canción de estos versos dice, de Bhaktivinoda Thakur: oh Señor, este cuerpo material es una masa de ignorancia, y los sentidos son una red de caminos que conducen a la muerte. De una u otra manera hemos caído en el océano del goce material de los sentidos, y la lengua es el más voraz e incontrolable de todos los sentidos. En este mundo es muy difícil conquistar la lengua, pero tú, querido Krishna, eres muy bondadoso con nosotros. Tú has enviado esta excelente prasada para ayudarnos a conquistar la lengua. Tomemos pues este prasada a nuestra entera satisfacción y glorifiquemos a vuestras señorías Shri Shri Radha y Krishna, y amorosamente invoquemos la ayuda del Señor Chaitanya y de Prabhu Nityananda. Entonces, este proceso de bhakti con respecto a la alimentación no requiere de austeridades innecesarias. Lo que se requiere simplemente para la purificación de nuestra existencia es tomar los alimentos ofrecidos a Krishna y poder disfrutarlos, como dice aquí Bhaktivinoda Thakur, a nuestra entera satisfacción. Este prasada, este alimento sagrado ofrendado a Krishna, que gracias a ofrendárselo a Krishna se vuelve sagrado,
hace que este cuerpo material, que es una masa de ignorancia, nosotros estamos ahora encarnados, estamos cubiertos por este cuerpo que nos vuelve, estamos en un estado total de ignorancia, hace que nosotros nos vayamos, gracias a este prasada, y gracias al canto del santo nombre del Señor, nos vayamos limpiando de toda la contaminación y de todo el condicionamiento. Y los sentidos, dice Bhaktivinoda Thakur, son una red de caminos que conducen a la muerte. Los sentidos están descontrolados. Entonces nosotros no podemos reprimir los sentidos y nosotros no podemos dejar de utilizar los sentidos. Lo que, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 2, lo que nosotros hacemos es darle a los sentidos una ocupación superior. En vez de darle alimentos contaminados o alimentos en la modalidad de la ignorancia, le estamos dando alimentos en la modalidad de la bondad, que tienen alimentos ofrendados a Krishna, que es un gusto superior. Por eso hay un libro de recetas vegetarianas que se distribuyó mucho tiempo a toda la humanidad, que se llama un gusto superior. Yo lo puedo ver con mi experiencia personal y conozco algunas personas que cuando toman el alimento ofrecido a Krishna, el prasadam, realmente ven que algo cambia en su conciencia y además lo sienten muy rico. Dicen, wow, ¿cómo puede ser que esta comida sea tan rica? Y por ahí a veces es una comida, no es una comida muy sofisticada, es arroz con un poco de especias y algunas verduras, pero cuando el alimento fue ofrendado por un devoto y Krishna lo aceptó, ese alimento cala hondo en la conciencia de la entidad viviente. Yo lo puedo atestiguar con mi propio ejemplo. En el sentido de que uno a veces no entiende de qué se trata todo esto. Las cosas van cambiando de manera muy mística, no nos damos cuenta cómo sucede. Por eso es muy importante de que nosotros siempre tomemos prasada, que nosotros siempre ofrendemos el alimento en la modalidad de la bondad. Los alimentos lacto-vegetarianos se los ofrendemos a Krishna. Y de esta manera, dice Bhaktivinoda Thakur, la lengua, que es el más voraz e incontrolable de los sentidos, va a ser controlado. Entonces Krishna es muy bondadoso, parafraseando la canción de Bhaktivinoda Thakur, y nos está dando este delicioso prasada para que nosotros podamos conquistar la lengua y podamos vivir este proceso de conciencia de Krishna, este paso por este mundo material de manera feliz. Por eso Krishna dice luego en el capítulo número 9, en el segundo verso del capítulo 9, dice que el proceso, el servicio devocional es susukam, es feliz. Prabhupada en varias clases él habla de que nuestro proceso es muy simple, no es nada complicado, no tenemos que ir, como dice en este capítulo número 6 del Bhagavad Gita, irnos a un lugar apartado, sentarnos por arriba de una piel de venado, con la hierba cuya, mirando al norte, apuntando con los ojos entrecerrados, la punta de la nariz. Todos estos requisitos que se dan en este capítulo para controlar la mente, los sentidos y el cuerpo. Prabhupada dice, nuestro proceso es muy sencillo. Nosotros tenemos que cantar los santos nombres de Krishna con los devotos. Tenemos que glorificar a Krishna. Tenemos que escuchar las enseñanzas del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam. Y tenemos que aceptar prasada, disfrutar del prasada a nuestra entera satisfacción y glorificar a Krishna. En el sentido de agradecer a Krishna también por darnos este prasada. Una vez escuché que un devoto decía de que en realidad el prasada, no nosotros comer el prasada, sino que el prasada nos coma a nosotros. O sea, nosotros tenemos que honrar el prasada. Krishna es Krishna mismo. Así como los santos nombres
Cuando nosotros cantamos el santo nombre del Señor, el Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, este sonido trascendental no es diferente de Krishna. De la misma manera, el prasada no es diferente de Krishna. Una vez que el alimento es ofrendado a Krishna, Krishna dota ese alimento de toda su potencia. Entonces, Prabhupada en el significado de volviendo al verso número 1 del Upadeshambrita, dice que sin embargo, y ahora entrando un poco más en materia con el verso del día de hoy, que habla un poco del equilibrio, porque Krishna dice, no hay ninguna posibilidad de convertirse en yogi si uno come demasiado o si uno come muy poco. Entonces Krishna nos está hablando de un equilibrio. Y Prabhupada, si bien siempre nos insta, y a los devotos, cuando empezamos, comemos mucho prasadam, nos insta Prabhupada en el significado del primer verso del Upadeshambrita también a ser controlado y a no caer en esta cuestión del exceso de querer disfrutar. Dice Prabhupada, si podemos acostumbrarnos a tomar únicamente los remanentes del alimento ofrecido a Krishna, o sea, prasada, podremos dejar de ser víctimas de Maya, de la ilusión. Las verduras, los granos, las frutas, los productos lácteos y el agua son alimentos adecuados para ofrecer al Señor, tal como el Señor Krishna mismo lo prescribe. Sin embargo, si alguien toma prasada solo porque es sabroso, este es el punto, y en consecuencia come demasiado, también cae víctima de tratar de satisfacer las exigencias de la lengua. Shri Chaitanya Mahaprabhu nos enseñó a evitar los platos muy sabrosos, incluso al estar comiendo prasada. Si ofrecemos platos sabrosos a la deidad con la intención de comernos ese alimento tan excelente, quedaremos comprometidos en tratar de satisfacer las exigencias de la lengua. Entonces, bueno, un pasito más adelante, cuando nosotros nos vamos avanzando en nuestra conciencia de Krishna, nosotros sabemos que cuando nosotros cocinamos, le estamos cocinando al Señor para satisfacción del Señor. Y esa debería ser nuestra conciencia. Y eso es lo que Prabhupada un poquito nos está diciendo en este fragmento del significado del Upadeshambrita y también Krishna. Comer lo suficiente, Prabhupada dice al comienzo del verso del día de hoy, comer lo justo y necesario para mantener juntos el alma y el cuerpo. Este es un concepto muy importante, o sea, uno debe comer lo suficiente para poder mantenerse vivo y para poder prestar el servicio en este mundo, ¿no? El cuerpo material del que nosotros estamos dotados, Yantra Rudani, dice Krishna en el Bhagavad Gita 18.61, dice que nosotros estamos como en una máquina hecha de energía material, y esta máquina hecha de energía material la tenemos que alimentar. Así como reparamos el auto y le cargamos combustible, de la misma manera este cuerpo tiene que ser cuidado y alimentado, pero siempre en una conciencia de que el cuerpo es un vehículo y no es nuestro verdadero ser. Entonces este vehículo y sobre todo el cuerpo humano, se dice que es un gran barco, un gran barco que nos permite cruzar el océano del mundo material, o sea, nos permite liberarnos del samsara, que es la cadena ininterrumpida por la que estamos viviendo desde tiempo inmemorial de nacimientos y muertes en este mundo material, en este mundo de sufrimiento y de perplejidad que es este mundo material. Entonces el cuerpo humano es un barco muy propicio porque la vida humana permite la indagación para empezar. Nosotros cuando tenemos un cuerpo humano nos empezamos a preguntar cuestiones trascendentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo hago para liberarme del sufrimiento? Entonces ahí empieza la vida humana.
Y luego, cuando uno es sincero, un poco más sincero, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer realmente? Y uno acepta. Y volviendo al tema de yama y niyama, de los primeros dos procesos de la Ashtanga Yoga, que significa aceptar todo lo que es favorable para nuestro avance espiritual y rechazar todo lo que es desfavorable para nuestro avance espiritual, cuando uno realmente quiere avanzar, va a aceptar cosas para la práctica espiritual, para avanzar, que de hecho quizás no son agradables para nuestros sentidos, que los sentidos y la mente están en este mundo desesperados por disfrutar. Y a veces vamos a tener que rechazar cosas que no quisiéramos de hecho rechazar, porque los sentidos quieren disfrutar. Pero cuando uno está queriendo avanzar, la definición de tapacia, de austeridad, significa una renuncia voluntaria a algo. Es voluntario. Nosotros estamos diciendo, ok, yo sé que comer carne no es beneficioso para mi avance espiritual. Yo sé que la ingesta de alcohol no es beneficiosa para mi vida espiritual. Quizá uno puede estar muy adicto a la carne y muy adicto al alcohol y muy adicto a otras cuestiones, la vida sexual promiscua, etc. Pero cuando uno quiere realmente avanzar, uno va a decir, bueno, entonces yo tengo que tratar de estas situaciones, regularlas y tener una conciencia de en algún momento poder trascender. La alimentación, por ejemplo, nunca la vamos a poder trascender porque al tener un cuerpo material tenemos que siempre que comer y también el sueño que se habla en este verso. Tenemos que dormir, tenemos que defendernos, tenemos que aparearnos. Dice comer, dormir, defenderse y aparearse. Son las 4 propensiones animales. Pero el ser humano, a diferencia de los animales, puede hacer estas 4 actividades de manera regulada. Y el trascendentalista, que es un ser humano que está tratando de lograr la liberación, empieza a dejarse guiar por las disposiciones de las escrituras para poder lograr la perfección en la vida espiritual. Entonces tiene que aceptar las disposiciones de las escrituras y que nos dan los maestros. Después dice el significado de este verso del día de hoy, dice que, bueno, no es necesario que los hombres coman animales, porque hay una amplia provisión de granos, verduras, frutas, leche. Dice Prabhupada, según el Bhagavad Gita se considera que esos alimentos sencillos se encuentran bajo la influencia de la modalidad de la bondad. Los granos, las verduras, la fruta y la leche. Nosotros tenemos que compartir todo este conocimiento a todas las personas que nosotros podamos. Yo sé que muchos de los que están del otro lado en este momento, muchos devotos de añares, estamos hablando de que a veces hay devotos de 30, 40 años, 50 años en el movimiento de conciencia de Krishna, y algunos también que ya todo esto ya lo saben, que nosotros nuestra alimentación está basada es una alimentación lacto-vegetariana, pero nosotros dentro de nuestras posibilidades tenemos que compartir todo este conocimiento porque es muy importante, porque la persona que se alimenta de alimentos en la modalidad de la ignorancia se está perjudicando a sí misma. Ni siquiera a veces nosotros predicamos vegetarianismo, o hay libros, a mí me toca a veces estar en la calle con los libros, está el libro de alimentación vegetariana. Si bien nosotros somos compasivos con todas las entidades vivientes y a nosotros no nos gusta la matanza de los animales, incluso y sobre todo la matanza de la vaca, que es la madre, el animal sagrado. Cuando nosotros damos el conocimiento acerca de la alimentación vegetariana y más allá del prasada, de ofrecer los alimentos al Señor, pero con el tema del vegetarianismo, el que se perjudica es la persona que está comiendo los alimentos en la modalidad de la ignorancia. Se perjudica mucho. Entonces nosotros a veces... por ahí yo lo que estaba pensando es dar esa otra mirada,
no a las personas cuando le hablamos de vegetarianismo, sino de hablarle tanto de la compasión animal, que es buenísimo, obviamente, de la ecología, de lo eficiente, de lo mucho más eficiente que es la producción de cereales y granos y legumbres. Prabhupada dijo en una clase en África que se podría alimentar a 10 veces la población mundial si se producirían granos, donde hay tantas tierras de pastoreo para animales que después van a ser enviados al matadero. Pero si nosotros pudiéramos también darle a las personas por lo menos el conocimiento de que ellos son los más perjudicados por comer alimentos en la modalidad de la ignorancia. Dice Prabhupada, la carne es para aquellos que están bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia. En consecuencia, aquellos que se dan a comer carne, a beber, a fumar y a comer alimentos que no se le han ofrecido primero a Krishna, habrán de sufrir reacciones pecaminosas por el hecho de comer únicamente cosas contaminadas. Me estoy excediendo un poco con el tiempo. Y Prabhupada dice, acá cito un verso, Bunyate tetuan agam papá ye pachanti atma karanat, ahí en el verso del día de hoy, que es el verso número 13 del capítulo número 3. Este verso dice, los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados porque ingieren comida que primero se ha ofrecido en sacrificio. Los demás, que preparan comida solo para el disfrute personal de los sentidos, en verdad comen únicamente pecados. Entonces, este es el paso posterior. O sea, primero, la alimentación, como decía al comienzo, alimentos en la modalidad de la bondad. Pero con eso no alcanza, porque siempre se dice, hasta los monos son vegetarianos, las vacas es vegetariana. Pero el humano tiene que ser consciente de quién es el dador de todo. Entonces, como dice Krishna en el verso 29 del capítulo 5, yo soy el propietario de todo, aquel que me entiende como el propietario de todo, el propietario supremo de todo y el disfrutador de todo, alcanza la paz. Entonces si nosotros preparamos la comida, por más de que sea vegetariana, solo para nuestro disfrute, y no lo damos en este verso 13 del capítulo 3, que Prabhupada parafrasea en el verso del día de hoy, dice, lo cita, mejor dicho, está hablando de que nosotros tenemos que ofrecer el alimento en sacrificio al dueño de todo y al disfrutador supremo, que es el Señor, Krishna, Dios. Entonces, si nosotros no hacemos ese proceso, se nos considera que estamos comiendo pecados y que somos un ladrón, como dice en este verso. Y dice, todo el que come para placer de los sentidos o que cocina para sí mismo y no le ofrece su comida a Krishna, solo come pecado. Aquel que come pecados y que come más de lo asignado no puede ejecutar un yoga perfecto. Más de lo que estábamos hablando. Entonces, con este tema de comer, y ya para terminar, ¿no? Por el día de hoy, con este tema de comer más de lo asignado, en el Upadeshambrita también se habla acerca de actividades que son perniciosas para nuestro servicio devocional, en el verso 2, y en el verso número 3 se habla de actividades que favorecen nuestra práctica del servicio devocional puro. Y una de las actividades que son contraproducentes para nuestra práctica de servicio devocional se llama atyahara. Atyahara significa comer más de lo necesario o acumular más fondos, acumular más cosas materiales de las que nosotros necesitamos o de las que requerimos en la vida. Literalmente dice el Upadeshambrita número 2, cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes 6 actividades, se dicen 6 actividades, pero hoy vamos a citar solamente a Atyahara, dice, en las siguientes 6 actividades queda arruinado su servicio devocional. Y la primera es comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos. Y Prabhupada comenta, en el mundo material uno tiene que trabajar para mantener juntos el cuerpo y el alma, lo mismo que dice en el significado del día de hoy.
Pero, ¿cómo realizar ese trabajo de manera que favorezca la ejecución del proceso de conciencia de Krishna? Todo el mundo requiere posesiones tales como granos, alimenticios, ropa, dinero y otras cosas necesarias para mantener el cuerpo. Pero uno no debe acumular más de lo que necesite para satisfacer sus verdaderas necesidades básicas. Si se sigue este principio natural, no habrá ninguna dificultad para mantener el cuerpo. Entonces aquí hay otro aspecto con respecto también a la alimentación equilibrada, no comer más de lo necesario. Si no, es contraproducente para nuestro proceso de servicio devocional acumular más de lo necesario. No necesitamos tener un cuerpo gordo, fornido. Tenemos que tener un cuerpo apto para poder ejecutar nuestro servicio devocional. Claro, a veces nosotros disfrutamos mucho del prasada. Es tan lindo el alimento ofrecido a Krishna, y que nosotros a veces comemos un poco más de lo necesario. Pero por lo menos tenerlo como una meta de en un momento regularnos y el entendimiento de no acumular más de lo necesario. Porque también, si uno lo ve en un sentido material, a veces con lo que nosotros comemos, yo a veces digo, yo podría vivir con la mitad de lo que como mucho. Estoy comiendo el doble de lo que yo necesito. Y con lo que estoy comiendo de más, quizá podría comer otra persona. A veces me pregunto eso. Sin embargo, a veces uno es muy necio y come igual, bastante. Pero bueno, entonces tenerlo en cuenta, este estándar de solamente comer para satisfacer nuestra necesidad básica. Y después dice, en el significado del día de hoy, dice Prabhupada, para desglosarlo, dice: lo mejor es comer únicamente los remanentes de la comida que se le ofrece a Krishna. Una persona en estado de conciencia de Krishna no come nada que no se le haya ofrecido primero a Krishna. De modo que solo la persona consciente de Krishna puede lograr la perfección en la práctica del yoga. Entonces el prasadana es un medio de purificación para nuestra vida espiritual. El prasadana es nuestro medio de purificación de nuestras identificaciones falsas. Necesitamos seguir todo este proceso que está dado por los libros de conocimiento, por Krishna mismo, por Srila Prabhupada, por Rupa Goswami. Y después, para terminar el día de hoy, se habla del tema del descanso, del sueño. Acá Krishna dice, no se puede lograr, uno no se puede convertir en un yogi si dormimos demasiado, si dormimos muy poco. Prabhupada dice en el significado, un estándar de 6 horas son suficientes para un descanso propicio para poder para poder realizar nuestro servicio devocional el resto del día, para poder servir a Krishna, descansar el cuerpo para poder servir a Krishna. Se dice que, dice Prabhupada en el significado, dice, aquel que come más de lo necesario va a soñar mucho mientras duerme. Acá se relaciona bastante la comida. Yo lo vivo con mi experiencia personal. Cuando uno come mucho a la noche, le cuesta dormir, nos cuesta levantarnos, soñamos, tenemos sueños, pesadillas a veces. Entonces cuando uno come más, ahí nos perjudica también en el sueño. Vamos a tener que dormir más de lo necesario, dice Prabhupada. Dice, no se debe dormir más de 6 horas al día. Aquel que duerme más de 6 horas de las 24 horas, sin duda que está influido por la modalidad de la ignorancia. Una persona influida por la modalidad de la ignorancia es perezosa y propensa a dormir mucho. Esa clase de personas no pueden hacer yoga. Entonces, se dice que los Rupa Goswami y Prabhupada también dormían 2 horas por día. Estaban dedicados constantemente, utilizaban todo el día para el servicio devocional. No querían desperdiciar ni un segundo en el servicio devocional. Y según el néctar de la devoción, el Bhakti Rasamrita Sindhu, se dice que estos son los síntomas de un devoto puro. Un devoto puro no quiere desperdiciar ni un segundo, ni en dormir, ni en hacer ningún tipo de cosas que no sea algo dedicado a la conciencia de Krishna.
Claro, se dice que nosotros no tenemos que imitar a los grandes acharyas, a las grandes personalidades, pero sí nosotros podemos seguir sus pasos. Como mínimo, lo que está diciendo aquí Prabhupada es dormir 6 horas. Y después, otra cosa que quería citar, y ya para terminar, es que en el verso número 3 del Upadeshamrita, donde se dan 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro, ahí Prabhupada dice: en este movimiento de conciencia de Krishna le pedimos a todo el mundo que se levante muy temprano, a más tardar a las 4 de la mañana, 4 a.m. Y mi maestro espiritual dice que esta traducción, en realidad la traducción de este verso sería que Prabhupada está diciendo: requerimos que nosotros requerimos que todos los integrantes de ISKCON, del movimiento para conciencia de Krishna, nos levantemos a las 4 a.m. O que lo tengamos como el horizonte, el estándar que nosotros tenemos que alcanzar. Poder lograr esta estabilidad en el sueño, este equilibrio en el sueño, de dormir 6 horas, un descanso apropiado, acotarnos temprano por haber comido poco. Habiendo comido poco vamos a poder descansar mejor. Y levantarnos a las 4 de la mañana, que es el horario más propicio para el canto, para el sadhana, la práctica que empieza por el canto del Maha Mantra Hare Krishna todos los días. Así que Prabhupada dice que requerimos que todos nos levantemos a las 4 de la mañana. No es algo que se recomienda solamente, sino que es una instrucción. Nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana para cantar nuestras rondas. Así que, bueno, eso es un poco lo que puedo compartir por el día de hoy con respecto al equilibrio en el comer y en el dormir que se dan en este verso. Bueno, muchas gracias a todos los que presenciaron esta charla. Gracias a Chitrak Prabhu por invitarme. Les agradezco, les mando mis reverencias a todos. Hare Krishna.